Mixto, señores Baldoví Candela y Bataller y señora Sorlí, sobre el abuso realizado por el Gobierno de los recursos de inconstitucionalidad a leyes autonómicas y la suspensión automática de disposiciones y normas autonómicas prevista en el artículo 161.2 de la Constitución. Por el grupo autor de la iniciativa tiene la palabra el señor Candela Serna. Moltes gràcies, señora presidenta. Señorías, la semana pasada subimos a esta tribuna para interpelar al señor Catalá sobre una cuestión que consideramos que merece toda la atención de esta Cámara, y es la facultad del Gobierno para suspender automáticamente disposiciones y resoluciones de las comunidades autónomas al recurrirlas al Tribunal Constitucional. A día de hoy, lo que nos encontramos es un Gobierno que abusa sistemáticamente de su potestad para boicotear la actividad legislativa de las comunidades autónomas. El Gobierno del señor Rajoy está utilizando perversamente sus capacidades legales, dándoles un uso para el que no están previstas. Y con esta moción lo que venimos a pedir desde Compromís es que se ponga orden de una vez a todo nuestro sistema de gobierno, que es un sistema de gobierno multinivel. Y lo hacemos con una aportación muy concreta sobre el artículo 161.2 de nuestra Constitución. Pero esto entendemos que tiene que embarcarse en un debate más amplio que esperemos que se abra próximamente. Y, señorías, les venimos a pedir el voto afirmativo para unas medidas de mínimos para evitar la indefensión de las comunidades autónomas frente al Gobierno. Y le pedimos al Gobierno que use la facultad prevista en el 161.2 con proporcionalidad y solo en los casos, siguiendo lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, en los que pueda producirse un daño o perjuicio irreparable de no suspenderse la disposición o resolución. No pedimos nada más, únicamente eso, una propuesta de mínimos para evitar un mal funcionamiento de nuestro sistema democrático. Y miren, señorías del PP, está muy bien que ustedes invoquen una y otra vez la Constitución, porque es la norma que garantiza los derechos de todos, pero también estaría muy bien que ustedes de vez en cuando leyeran los artículos completos. Por ejemplo, el artículo 2 de nuestra Carta Magna dispone, en efecto, con toda la pomposidad de la que fue capaz Manuel Fraga, que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Pero si siguen ustedes leyendo, en ese mismo artículo también dice y reconoce y garantiza el derecho de la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas. Y no me quedo aquí, les voy a dar más ejemplos, porque creo que ustedes están faltos de una lectura reposada de la Constitución. Saben ustedes que su inefable delegado del Gobierno, al que me referiré por otras razones al final, ha tenido bien a recurrir la mayoría de las normas que emanan de nuestra Consellería de Educación. Para ustedes quizá tenga su lógica, ya que el apartado 1 del artículo 3 de nuestra Constitución establece que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Pero si ustedes leyeran un poquito más, también leerían en el apartado 2 que las demás lenguas españolas, también españolas, serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. Y, por cierto, denota de matrícula de honor lo del señor Casado. Aquello de mostrarse partidario de incluir en la ley de partidos la ilegalización de fuerzas que promuevan la independencia. ¿Y saben lo que dice el Tribunal Constitucional, señorías? Sentencia 12 de 2008. En nuestro sistema no tiene cabida un modelo de democracia militante que imponga la adhesión a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. ¿Saben qué hace el Tribunal Constitucional? Interpretar la Constitución. ¿Están diciendo ustedes que hay que vulnerar la Constitución? Y hablamos. Seguimos con el señor Casado, subsecretario de Comunicación. Bueno, eso ya es cosa vuestra, ponerlo ahí. Hace poco dijo que un presidente, refiriéndose a un presidente y a un vicepresidente de una comunidad autónoma, que iba a acabar o que podría acabar como Companys. ¿Qué significa esto?
que el artículo 15 de la Constitución, que dice todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidas a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, ¿no hay que cumplirla? ¿Es eso lo que está diciendo? Miren, señoría, lo que tiene que quedar claro en este país... Tranquilos, que aún me queda. De una vez por todas, y en especial para el Partido Popular, es que la Constitución y las leyes son de los ciudadanos y no vuestras. Y no pueden elegir la parte de nuestra Carta Magna que más les guste y olvidarse de las demás. Porque ustedes, en definitiva, ostentan el gobierno de este país. Y quiero terminar. Ayer vivimos en Valencia un ataque a la democracia. Vivimos un ataque a nuestro pueblo. Vivimos un ataque a la procesión cívica y a la señera. Una manifestación no autorizada, porque parece que ustedes solo pueden garantizar la seguridad del Estado en algunas partes del territorio y en otras no. Nazis campando a sus anchas por Valencia, cazando a gente, pegándole a periodistas y pegándole a gente pacífica. Nosotros somos un pueblo de paz, de diálogo, de consenso, que se está ganando su futuro. Y necesitamos y merecemos que este Parlamento mande un mensaje. Señor Candela Senra. Termino ya. Le pido, por favor, que vaya a la cuestión. Sí, termino, sí. Muchas gracias. Necesitamos un mensaje claro. Que se le diga a esa gentuza: no os queremos. No os queremos en nuestras calles. Y termino. Quiero dar las gracias a todos los grupos, especialmente a Ciudadanos, por sumarse a nuestra declaración institucional de rechazo al fascismo y al nazismo que vimos ayer en Valencia. Lamentablemente, el Partido Popular no está a la altura de este país y no lo condena. Gracias. Muchas gracias. Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Silencio, señorías, por favor. Sí, muchas gracias, presidenta. Se nos presenta para su toma en consideración una moción sobre el uso que el Gobierno hace y el que debiera hacer de la facultad que le concede el 161.2 de la Constitución al impugnar disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas e incluso una eventual reforma del citado precepto constitucional para que se evite su uso con finalidades políticas. Apoyaremos la moción, aunque el auténtico problema de este precepto no es tanto el mismo, ni tampoco el uso que hace de él el Gobierno, que también, sino la reinterpretación que de él hace la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Este es el verdadero problema y otros derivados que expondremos. Señorías, la Constitución establece una identidad de valor entre las leyes ordinarias estatales y las leyes autonómicas, a efectos de su justiciabilidad. Ambas leyes son expresión del principio democrático, de la voluntad popular libremente formada en el seno de las cámaras representativas a través del debate público. Y ambas leyes también, las autonómicas y las estatales, satisfacen por igual los principios de legalidad y reserva de ley, como ya declaró en el año 81 el Tribunal Constitucional. Y ambas, las leyes estatales y autonómicas, gozan de la misma presunción de legitimidad. Ni su validez ni su eficacia pueden ser puestas en tela de juicio ni condicionadas salvo por el Tribunal Constitucional. Por todo ello, constitucionalmente, el privilegio de justiciabilidad de las leyes estatales y autonómicas es idéntico y así lo establece el artículo 161.1a en relación con el 153a y 163, todos de la Constitución. Sin embargo, y este es el problema, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional quiebra esta simetría constitucional entre ambas leyes al permitir la suspensión automática de una ley autonómica cuando el Gobierno lo reclama al recurrirla ante el Tribunal.
El artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional reinterpreta el artículo 161.2 de la Constitución y lo que en este estaba previsto para la suspensión de disposiciones reglamentarias y actos administrativos, cuando así lo invocara el Gobierno, lo extiende a disposiciones con fuerza de ley de los parlamentos autonómicos, cuya regulación se encuentra en el apartado 1 del 162 y no en el apartado 2, en el que se prevé esta suspensión automática. ¿Y qué razón hay para que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional equipare a efecto de justiciabilidad las leyes autonómicas con las disposiciones reglamentarias autonómicas, en vez de con las leyes estatales, cuando expresan, como decía, el mismo principio democrático y cuando satisfacen por igual a los principios de legalidad y de reserva de ley, y cuando gozan de la misma presunción de legitimidad en cuanto a validez y eficacia? Según el artículo 161.1a, como decía, se encuentra reforzado también en la misma Constitución por el 163, cuando dispone que las cuestiones de constitucionalidad contra leyes estatales o autonómicas en ningún caso serán suspensivas de estas. El desaguisado que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional realiza en la justiciabilidad de las leyes autonómicas se adentra también en la de los legitimados que la Constitución establece para interponer recursos contra aquellas leyes autonómicas o estatales. Y así, el 162.1a de la Constitución legitima para recurrir leyes, entre otros, al presidente del Gobierno, pero no al Gobierno. Y el apartado segundo del 161 habilita para recurrir disposiciones infralegales y actos de las comunidades autónomas al Gobierno, pero no al presidente. Y también le permite al Gobierno invocar la suspensión automática de estas disposiciones infralegales. Pues bien, ¿qué hace la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en su artículo 30? Primero, equipara las leyes autonómicas a disposiciones infralegales autonómicas, pero como el único legitimado para recurrir las leyes es el presidente del Gobierno y éste no puede pedir su suspensión porque no se lo permite la Constitución, porque esta es una potestad exclusiva del Gobierno. En segundo lugar, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dice que el Gobierno puede ampararse en su facultad de reclamar la suspensión automática no ya de una disposición reglamentaria, sino de una ley autonómica, si la impugna, cosa que no está prevista en la Constitución, a través del presidente del Gobierno. En fin, una auténtica cabriola que retuerce a la misma Constitución, en la que se combina la facultad del presidente para recurrir leyes con la facultad del Gobierno para causar la suspensión de disposiciones infralegales. Este es el verdadero problema del artículo 161.2, la reinterpretación que de él hace el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que busca, más allá de lo que dice la Constitución, un efecto jurídico y político de todos conocido en la suspensión automática de leyes autonómicas recurridas por el Gobierno. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Prendes. Señora presidenta, señorías, hoy Compromís nos presenta una iniciativa que pretende limitar o al menos moderar la capacidad del Gobierno para interponer recursos de inconstitucionalidad y conflictos positivos de competencias frente a leyes autonómicas. Señores de Compromís, son ustedes admirablemente oportunos en esta iniciativa. Se han pasado legitimando la demolición en serie de las instituciones del autogobierno de Cataluña las últimas semanas,
jaleando una convocatoria de referéndum ilegal. Han hablado de represión, de detenciones políticas y de Estado policial, y ustedes nos traen hoy aquí esta iniciativa, precisamente hoy, el día en que se encuentra en riesgo nuestra democracia de forma más evidente desde hace 40 años, el día en que estamos sufriendo el golpe a nuestra democracia más fuerte desde el 23F, y nos traen esta iniciativa para que el Gobierno se modere aún más en el ejercicio en sus facultades de defensa de nuestra Constitución. Son admirablemente oportunos. Y miren, hablan ustedes de que se utilice un criterio político en la interposición de este tipo de recursos. Y les voy a decir una cosa. No hay ninguna obligación política más importante que tenga ningún gobierno de ningún país democrático que defender su Constitución contra los que la quieren cambiar, olvidándose de cuál ha sido el pacto que hizo nacer esa Constitución, que le digo una cosa, fue un pacto entre todos los ciudadanos españoles, no fue ningún pacto entre territorios y un Estado central, fue un pacto entre el conjunto de los ciudadanos, y si lo queremos cambiar, lo cambiaremos entre todos los ciudadanos y no por esas vías antidemocráticas que estamos viendo hoy en el Parlamento de Cataluña. Y miren, la pregunta que a mí me asalta, señor Candela, es a qué intereses están sirviendo ustedes en el día de hoy. ¿A los intereses de los valencianos? ¿A los intereses del conjunto de los españoles a los que representan? ¿O a los intereses de ese nacionalismo ausente que lo primero que ha hecho ha sido incumplir sus obligaciones para dedicarse a dar un golpe a nuestra democracia? ¿A qué intereses representan ustedes? Yo creo que a estos últimos. Y miren, vamos a empezar a hablar de hechos, porque la Constitución del 78 atribuye al Tribunal Constitucional su función de garante último de la supremacía de nuestra Constitución, velar por el respeto de la ordenación territorial del poder y tal como viene fijado en el bloque de constitucionalidad. La atribución de esta competencia al Tribunal Constitucional se encuentra en una lógica perfecta de cualquier Estado compuesto. Federal, le digo más, federal, si nos dejamos de ambigüedades semánticas. Son competencias similares a las que tiene el Tribunal Constitucional austriaco, la Corte Constitucional italiana, el Tribunal Constitucional Federal alemán. Y hablaba usted de que había que leer la Constitución completa, y claro que la hay que leer completa. Y en nuestra Constitución se garantizan dos principios, el de unidad de la nación española y el de autonomía de las comunidades que la componen, en igualdad de condiciones. Y le digo más, en otros estados federales, en otros estados compuestos, hay mecanismos de control político de las leyes autonómicas por parte del Gobierno o de la Cámara Federal, de la Cámara Estatal. En nuestro país no existe. ¿Están ustedes dispuestos a, en una futura reforma constitucional, establecer algún procedimiento de segunda lectura, de devolución, que permita establecer algún tipo de control sobre esa capacidad política de las comunidades autónomas? Le pregunto, porque ahora mismo no existe ninguna posibilidad de control político, nada más que esta vía jurisdiccional de recurrir al Tribunal Constitucional. Y mire, vamos a seguir hablando de datos. Vamos a hablar de los datos del 2016 recogidos en la memoria del Tribunal Constitucional. Se interpusieron 32 recursos de inconstitucionalidad, 16 por el presidente del Gobierno frente a leyes autonómicas, 13 por gobiernos y parlamentos autonómicos respecto a leyes estatales y 3 por diputados y senadores frente a otras leyes autonómicas. Hubo 10 conflictos positivos de competencias, 1 promovido por el Gobierno de la Nación y 9 por gobiernos autonómicos. 1 promovido por el Gobierno de la Nación y 9 por gobiernos autonómicos. Mire, le voy a hablar de la litigiosidad territorial de sus mandantes. En Cataluña observamos que se recurrieron 4 leyes del Estado y de ellos el Gobierno de Cataluña planteó de la Generalitat 5 conflictos positivos de competencias. El Gobierno estatal impugnó 7 leyes autonómicas y planteó un conflicto positivo de competencias. Yo no sé dónde está la desproporción. Parece que quien presenta más conflictos de competencias es, en todo caso, los gobiernos autonómicos, reclamando para sí esas competencias. ¿Y usted sabe cuántos recursos de inconstitucionalidad se plantearon en el año 2016 respecto a la legislación valenciana, legislación autonómica valenciana? Lo tiene que saber. ¿Sabe cuántos? 1. ¿Sabe quién lo planteó?
el Gobierno de la Comunidad Valenciana frente a los presupuestos, la Ley de Presupuestos Estatales del Gobierno de España. Uno lo presentó su Gobierno, el Gobierno de la Comunidad Valenciana contra el Gobierno del Estado. ¿Qué quiere usted moderar? Si nos moderamos más ya, pues anulamos completamente la capacidad de control jurisdiccional de esa actividad. No tengo mucho más tiempo, pero habría mucho que hablar. Es verdad que hay un problema de definición de competencias que tendremos que solventar en una futura reforma constitucional, pero no así, porque lo que usted está pretendiendo es otra cosa. Lo que usted está pretendiendo es cargarse definitivamente el Estado de Derecho, que es tanto como cargarse la democracia. Y le digo, no vamos a votar a favor de esta iniciativa por tres cuestiones. Porque es constitucionalmente inaceptable, fácticamente tramposa, como le acabo de demostrar, y políticamente hoy, precisamente hoy, más corrosiva que nunca con nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. Votaremos que no. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común, Podem en Marea, tiene la palabra el señor Errejón Galván. Gracias, señora presidenta. Señorías, yo también quiero comenzar la intervención mandando ánimo y mandando abrazos a quienes ayer fueron agredidos en plena impunidad por las bandas fascistas en las calles de Valencia. Decía el diputado de Ciudadanos que es un mal momento, que es un momento muy inoportuno para discutir justo de esta moción. Nuestro grupo va a apoyar esta moción y va a apoyar porque considera que no hay un momento más oportuno en la sede de la soberanía popular española que apoyar una moción que está cuestionando cuál ha sido el uso abusivo del Tribunal Constitucional, que ha roto de facto los mecanismos de equilibrio en la relación entre el Estado central y las comunidades autónomas. Es decir, que está cuestionando cuál ha sido el camino que nos ha traído hoy a la más grave crisis de Estado que hemos vivido en 40 años, que no ha sido otro que la demolición de los mecanismos de equilibrio entre administraciones autonómicas y administración central por parte del abuso del Partido Popular al acudir al Tribunal Constitucional como tribunal político. Miren, el artículo 161.2 de la Constitución española prevé que el Ejecutivo tiene derecho a impugnar normas autonómicas y que esas normas, por el solo hecho de que las impugne el Ejecutivo, quedan en suspenso un mínimo de 5 meses. Es una prerrogativa que solo tiene el Ejecutivo y que, por su gravedad, se presupone que no es una prerrogativa para estar usando permanentemente, que es una prerrogativa que presupone una cierta prudencia. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, en el artículo 141, ya habla de la necesaria colaboración entre las distintas administraciones, en lo que es y debería ser un posible recorrido de espíritu federal de nuestra Constitución. La propia reforma del Tribunal Constitucional en el año 2000 ya impuso la existencia de comisiones bilaterales para que hubiera negociación y no imposición solo de una parte. Es decir, estamos ante un uso que se exige y que se presupone que no sea abusivo y que no sea discrecional. El último recurso y no un mecanismo permanente de imposición con las administraciones que son de signo contrario o con las votaciones que al partido de gobierno no le gustan. Yo ya se lo pude decir en esta tribuna hace mucho tiempo, hace varios meses, al Partido Popular, y lo vuelvo a repetir: cuando se abusa del Tribunal Constitucional como mecanismo de veto, no se nos hace un favor a los españoles, tampoco se le hace un favor a la Constitución y tampoco al propio Tribunal Constitucional. Lo que se hace es que se quiebra la labor de arbitraje del Tribunal Constitucional, convirtiéndolo en un tribunal político, pero entonces queda deslegitimado para la necesaria labor de arbitraje que ahora estamos echando de menos. Todo pacto
También el pacto constitucional es siempre un sistema de equilibrios, es siempre un sistema de contrapesos. Y quien rompe los equilibrios, rompe el pacto. Quien rompe los contrapesos, rompe el pacto. Por eso ustedes, cuando desde el Gobierno central han impuesto a través de la llamada Ley Montoro, la Ley contra la Autonomía Municipal, que la relación entre el Gobierno central y los municipios sea una relación de asfixia, cuando imponen que se puedan vetar de facto todas las leyes autonómicas, todas las normas autonómicas que no les gustan, no solo rompen los equilibrios de nuestro Estado de las autonomías, ponen en riesgo el propio sistema del Estado de las autonomías. Al romper el equilibrio, ustedes rompen el pacto constitucional y después se llevan las manos a la cabeza por el resultado de esa rotura del pacto. Miren ustedes, les voy a dar algunos ejemplos para que veamos de qué estamos hablando, no en números, en leyes concretas. Cuando la Ley Montoro contra los ayuntamientos impide, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Madrid, que pone las cuentas en orden, que salda la deuda, pueda utilizar una parte de sus recursos para invertir en crecimiento o en empleo, ustedes asfixian la relación entre la autonomía local y el Gobierno central. Cuando recurren la Ley de Baleares contra el maltrato animal, cuando recurren y suspenden la Ley de les Corts Valencianes destinada a evitar que el Senado se convierta en un refugio de corruptos, cuando recurren la Ley del Parlamento de Cataluña, para prohibir los desahucios, cuando recurren la Ley de Andalucía, la Ley del Parlamento andaluz para las 35 horas, cuando en esta propia Cámara han hecho hasta 37 veces uso del veto presupuestario cada vez que pierden una votación, en un año tantas veces como en 40 años de democracia, ustedes están revelando una cosa. Un Gobierno que abusa de las prerrogativas constitucionales contra el Parlamento andaluz, contra les Corts Valencianes, contra el Ayuntamiento de Madrid o contra esta propia Cámara no es un Gobierno que tenga un problema con Cataluña, es un Gobierno que tiene un problema con España. Y eso porque ustedes tienen una concepción del poder equivocada. Ustedes se creen que gobernar es imponer. Y eso es lo que hacen los gobiernos débiles. Se creen que gobernar es imponer cuando en realidad gobernar es tener la capacidad de persuadir, de incluir, de ofrecer un rumbo para todos. Por eso persisten en el error y por eso nosotros les tenemos que llamar a la prudencia y a la mesura. Yo sé que no son buenos días para llamar al Gobierno del Partido Popular a la prudencia y a la mesura. No son buenos días cuando ha utilizado las instituciones como si fuera una propiedad privada. No son buenos días cuando tan solo ayer el señor Pablo Casado hacía una amenaza recordando los peores episodios de la guerra civil y de la dictadura. Pero para nosotros es una obligación llamar de nuevo al Partido Popular a la prudencia y a la mesura. Y si no nos hace caso cuando le llamamos a la prudencia y a la mesura frente al partidismo y frente a la irresponsabilidad, trabajaremos para que esta Cámara les llame al orden, para que esta Cámara imponga la mesura y el sentido común y para que en la sociedad de la España diversa, plurinacional, joven, moderna, que no cabe en su modelo raquítico y estrecho de país, imponga la mesura, imponga la prudencia e imponga la convivencia. Muchas gracias. Silencio, señorías. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Raggio Lombardi. Señora presidenta, 40 años de vida constitucional nos obligan a reflexionar sobre el funcionamiento de nuestras instituciones. En 1978, los padres fundadores de nuestro régimen constitucional alumbraron una de las que son nuestras joyas más preciadas, el Estado autonómico. Nuestros constituyentes apostaron por un sistema de descentralización territorial que ha sido y es motivo de envidia y copia por numerosas naciones de nuestro entorno. Las comunidades autónomas han contribuido decisivamente a un progreso social y económico sin parangón en toda nuestra historia y han garantizado justicia y solidaridad entre nuestros territorios. El Estado autonómico ha sido una operación de éxito de la que debemos enorgullecernos y reivindicar sin complejo alguno, especialmente en estos convulsos momentos. Pero en 1978, el entusiasmo y la reivindicación de la autonomía venían acompañados también por su negación o, cuanto menos, por el recelo y las dudas sobre las que acabaría siendo el actual mapa autonómico.
Aquellas resistencias se evidenciaron en los debates constituyentes e incluso penetraron en nuestro texto constitucional. No son muchas las previsiones constitucionales que demuestran los recelos del constituyente hacia las futuras instituciones autonómicas. Pero, sin duda alguna, el apartado segundo del artículo 161 de nuestra Constitución es una de ellas, como está unánimemente aceptado en doctrina, señor Prendes. La omnívoda facultad del Gobierno de suspender la vigencia de leyes, disposiciones y resoluciones de las comunidades autónomas recurridas ante el Tribunal Constitucional implica atribuirle una superioridad exenta de condición o límites. Una norma que podía explicarse en 1978 por el miedo a lo desconocido del constituyente, pero que merece ser reconsiderada hoy. Tras 40 años de Estado autonómico operativo, las comunidades autónomas han probado su derecho a una relación con las instituciones del Estado en términos de igualdad y simetría, porque las comunidades autónomas son Estado y su posición ante el Tribunal Constitucional debe sustentarse en el obligado respeto institucional mutuo que solo se garantiza preservando la igualdad de las partes. Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular ha instrumentalizado los procesos constitucionales para provocar una clamorosa regresión en nuestro modelo autonómico, para imponer una hiriente generalización de los recortes sociales y para impedir la reversión acometida por muchas comunidades autónomas de dichos recortes sociales. Ha sucedido en numerosas comunidades autónomas, también en la Comunidad Valenciana. Los valencianos lo sabemos bien. Los valencianos hemos sufrido 20 años de mal gobierno del Partido Popular, 20 años de despilfarro, saqueo y corrupción. Y desde 2015 sufrimos el hostigamiento político y judicial del Partido Popular. Sirvan como ejemplos el recurso de inconstitucionalidad contra el acceso universal a la atención sanitaria o el recurso contra la supresión del copago farmacéutico a pensionistas o personas dependientes. Señorías, lealtad. Lealtad es lo que demandan las comunidades autónomas en sus relaciones con el Gobierno de la Nación. Lealtad al interponer recursos de inconstitucionalidad. Lealtad al interponer conflictos de competencias. Lealtad, respeto y proporcionalidad al invocar la suspensión prevista en el apartado segundo del artículo 161 de la Constitución. Esto es lo que exige la moción que hoy debatimos. Nada más, señor Prendes, a pesar de su demagógica intervención de hoy. Y por eso la vamos a apoyar. Pero es verdad que esta moción va más allá y también compartimos su última ratio. Esta moción aporta un elemento más a la agenda del debate sobre la necesaria reforma constitucional. Una reforma constitucional que, sirviéndose de los elementos definitorios del federalismo, preserve la unidad y la diversidad, garantice las singularidades autonómicas, promueva cohesión e igualdad y fortalezca la unidad y la autonomía territorial. Una reforma constitucional, en fin, que impulse instrumentos de colaboración y cooperación y que consagre el principio de lealtad entre el Estado y las comunidades autónomas. Nada más. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fole Díaz. Gracias, presidenta. Señorías, hace ya casi un año prometí, como el resto de ustedes, trabajar por el interés general y cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado. Desde entonces vengo observando cómo los grupos de la oposición se alejan de esa defensa de interés general, cambiándolo por un interés partidista y egoísta y ya desde dentro, como un virus, hacer un ataque continuo y casi premeditado al Estado de Derecho y a la Constitución. Hoy trae el Grupo de Compromís una moción donde habla de abuso realizado por el Gobierno e inconstitucionalidad. ¿No tendrían que haber presentado esta moción en el Parlamento de Cataluña? Allí sí se está haciendo abuso de gobierno y violando la Constitución. No aquí, señorías, no aquí.
Hablan y aplican en esta moción el artículo, invoca a la modificación del artículo 161.2. Cuando el Gobierno ejerce las competencias, facultades y poderes que le atribuye el marco normativo de la defensa de los principios competenciales establecidos por la Constitución, está llevando a cabo una acción de defensa del interés general y de legalidad vigente que debemos seguir preservando. Ahora bien, si una Administración se excede en su ámbito competencial, tanto el Estado como las comunidades autónomas, resulta necesario que nuestro ordenamiento prevea mecanismos que permitan defender la adecuada aplicación del reparto competencial. El Gobierno, en las últimas 3 legislaturas, ha planteado todos los recursos de inconstitucionalidad de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado como supremo órgano consultivo del Gobierno, según el artículo 107 de la Constitución. La competencia contenida en el artículo 161, tal y como lo ha desarrollado la LOC en su título 5, supone una medida de cierre del sistema de defensa del reparto competencial, mediante la cual se atribuye al Gobierno la capacidad de acudir al Tribunal Constitucional frente a todo tipo de actos o disposiciones autonómicas que considere inconstitucionales, con el privilegio de su suspensión automática. ¿O que están ustedes pidiendo que el Gobierno deje de ejercer sus responsabilidades o sus competencias? El artículo 33 de la LOC establece que antes de utilizar los mecanismos de control de constitucionalidad resulte necesario poner en marcha un proceso de negociación previa. El diálogo se producirá a través de comisiones bilaterales entre Estado y comunidades autónomas. Es, por tanto, la negociación clave para resolver las controversias. Estas comisiones han resuelto 470 procedimientos, 337 promovidos por el Estado, 133 por las comunidades autónomas. Más del 73% han acabado con acuerdo cuando son promovidos por el Estado. Solo agotada la vía del diálogo previo se abre la vía de la impugnación constitucional, por lo que no existe ningún tipo de utilización de este mecanismo como fórmula de presión política, como dice Compromís. Señorías, ¿no considera necesario la reforma del artículo 161.2, cuando la Constitución inviste directa e incondicionalmente al Gobierno de la facultad de provocar una suspensión automática, puesto que está partiendo de una supremacía del Estado refrendada a lo largo de todo el texto de la Constitución española, la nación española en su artículo 2? El Gobierno de la Nación, cuando actualiza el mecanismo del artículo 161, lo hace representando los intereses generales de la Constitución, es decir, los intereses de España constituida en Estado social y democrático de derecho. Dicho esto, señorías, sobre la moción, en el debate de interpelación urgente que dio pie a esta moción, ustedes hablaban de chantaje e insulto a las comunidades autónomas, de abuso de los recursos de inconstitucionalidad y que no se podían quedar callados ante el desprestigio que sometemos a las instituciones del Estado. Y lo dicen así, sin ruborizarse lo más mínimo. Señorías, chantaje y abuso es hacer un referéndum ilegal e inconstitucional y ustedes lo apoyan o callan. Chantaje y abuso es aprobar las leyes con nocturnidad y alevosía y usurpar los derechos de los diputados catalanes y ustedes lo apoyan o callan. Chantaje y abuso es el adoctrinamiento de la sociedad catalana cuando afirman que España les roba y ustedes lo aprueban o callan. Chantaje, abuso e insulto es traer una iniciativa al Congreso para reprobar la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y ustedes lo apoyarán o callarán. Y eso es lo que llevo viendo aquí, señorías, desde todo este tiempo. Callan, callan y callan. Y esto debe cambiar, señorías, además de decirles en el punto anterior que por qué rechazan en una declaración institucional que pongan e incluyan una frase que es condenar todo tipo de violencia, venga de donde venga. O sea, depende de dónde venga la violencia, ¿a ustedes les gusta o no les gusta? ¿Por qué lo han rechazado y a propuesta del Partido Popular y no se ha hecho esa declaración institucional? Señorías, esto debe cambiar y lo tenemos que hacer entre todos. Y se lo voy a pedir de una forma, como decía el portavoz de Compromís, que todos me entiendan. Treballen per l'interès general i per garantir l'estat de dret i la Constitució, i en aquest idioma de ben segur que ens arriben a entendre. Lan egin ezazue interes orokorrean, zuzebindiko estatuan eta konstituzioan, hizkuntza horrekin ziur elkar ulertuko gara. Traballen por o interese xeral e por garantir o Estado de Dereito e a Constitución. En ese idioma, de seguro que chegamos a un entendemento. Señorías, trabajen por el interés general y por garantizar el Estado de Derecho y la Constitución. Y en ese idioma, seguro que llegamos a un entendimiento. Máis nada e moitas gracias.
Muchas gracias. Pasamos ahora a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea sobre los planes que tiene el Gobierno para superar la